Pero muy buen día domingo, querida amada iglesia, y a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo a través de este video, esta predicación que estamos emitiendo en este día del Señor. El tema que nos atañe hoy es esta pregunta que debemos hacernos, porque muchas veces en la corrida que tiene la vida no nos cuestionamos, no nos preguntamos, no averiguamos algunas cosas. Pero como dice la palabra del Señor, el consejo es: paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea la antigua senda. Y una vez que le encontraste, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy? ¿Qué nos impide ser bendecidos? En lo macro, en lo mínimo, en lo poco, ¿qué nos impide ser bendecidos? En Efesios capítulo 1, en el versículo 3, nos dice que Dios nos bendijo con toda y en todas las cosas, en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las cosas, en todas las cosas, espirituales, materiales, físicas, familiares. Depende de allí, proviene de allí, del Dios que es espíritu. Entonces, en todas las cosas espirituales, pero que luego, como cuando creó el mundo, un Dios espíritu materializó todas las cosas que hoy vemos. Y la Biblia dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, vamos a ir haciendo un cálculo. Si Dios nos bendijo en todas las cosas, porque hay algunas cosas que no tenemos, que no somos bendecidos. El tema de hoy recuerda por qué no somos bendecidos. Ahora, esto me trae a recuerdo lo que dice la palabra del Señor, que el Señor, cuando ilustró esto como una fiesta, el Padre que invitó a muchos amigos porque se casaba el Hijo, entonces invitó a todos sus amigos para que vayan. La fiesta ya estaba pagada, la fiesta estaba cubierta, como las bendiciones que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, ya está pago. Jesús pagó delante del Señor por nuestros pecados, peleó contra el diablo, le venció una vez y para siempre. La fiesta está paga, no tenemos que pagar entrada. ¿Y por qué nosotros no somos bendecidos a veces? Y en esa fiesta del papá que invitó a todos sus amigos y familiares, porque se casaba el hijo, muchos pusieron excusa. Dijeron: no, porque acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que ir a trabajar. Otro dijo: me tengo que casar. Otro dijo: tengo que ir. Y no fueron. Entonces, por ese motivo, aunque estaba la fiesta paga, estaban todos invitados, se perdieron la bendición por causa de sus excusas, como puede ser la tuya y la mía. Ahora, Dios nos invitó, Dios pagó, está todo servido, y muchos dijeron que no, con excusa. Puede ser el caso tuyo, no sé qué excusa puedes poner. ¿Qué es lo que vale más que la invitación que Dios te ha dado y la fiesta que Él tiene para nosotros? Ahora, déjame decirte que hay 3 velos que se circunscriben y que debemos meditar en la palabra del Señor, y debemos considerar 3 velos que debemos estar pensando que pueden ser lo que nos oculta, nos privan de la bendición del Señor. Y el primer velo que estaba observando en la palabra del Señor, recuerda que predicamos las Escrituras, la Biblia, es nuestra base, es la roca de nuestra salvación. El velo que se ponía Moisés sobre su rostro, lo has leído. Dice que cuando Moisés subía a la presencia del Señor y estaba por día y noche allí, viendo la gloria del Señor, frente a la gloria de Dios, cuando descendía al llano, allí en las bases del monte, dice que su rostro resplandecía tan fuerte. Y dice que cuando lo vieron Aarón y María y Josué
y los israelitas, dice que Aarón y María, cuando vieron que charlaban con él y Josué, dice la palabra del Señor que tuvieron temor, tuvieron miedo. Y cuando lo veían los israelitas y le explicaban los mandamientos y todas las cosas, dice que Moisés tenía que cubrirse con un velo su rostro, porque le daba miedo a quienes veían a Moisés. ¿Qué significa esto? Moisés transmitía la gloria del Señor. E imagínate, si la gloria de Dios a través del rostro de Moisés le causaba tanto temor que Moisés tenía que taparse el rostro, ¿qué sería ver la gloria de Dios? ¿Qué significa esto? Es que cuando los israelitas, o inclusive Aarón y Josué, veían y tuvo que taparse porque le daba temor, así sucede con las cosas de Dios. Por temor, o quizás porque tenemos algunas cosas en nuestra vida, nos da temor estar frente a la presencia del Señor, frente a todo lo de Dios, frente a todo aquello que tiene la Biblia. No podemos verlo, no podemos acercarnos frente a las cosas del reino del Señor. Son prohibidas para aquellos que no tienen ese contacto, esa apertura para estar frente a frente, cara a cara, viendo la gloria del Señor, para ser transformado a su imagen y semejanza. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con fallas propias, con pecado, con cosas que lo alejaban de la gloria nítida de Dios. Porque recuerda que la Biblia dice que Dios hablaba en su presencia como cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. Había libertad, había una buena relación, había santidad, pero los que estaban abajo se ve que no. Inclusive cuando había relámpago y trueno en el monte santo del Señor, le dijeron a Moisés: sube tú, no queremos que hable Dios con nosotros. Había cosas allí que alejaban de la gloria del Señor. No estaban capacitados, no estaban preparados. Le era oculto el rostro de Moisés y la gloria de Dios. Como para muchos, por distintas circunstancias, le es oculto ver la gloria de Dios en la Biblia, no la entienden. La gloria de Dios en las bendiciones del Señor, en el reino de Dios. Todo lo que es de Dios le es oculto, porque no están capacitados. No hay una apertura en su vida. No hay una amistad como la que tenía Moisés, y Dios lo trataba cara a cara como si fuese su compañero. Así es asombroso lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo te encuentras tú? Ahora, ¿cuál es la solución de esto? La palabra del Señor en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14 al 16, nos dice que hay una solución para esto. Y lo vamos a leer para que sea bien literal y bien explícito. Dice la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios: pero teniendo, versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés el antiguo pacto, le queda el mismo velo encubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el rostro, el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. O sea, el velo que tapaba la gloria de Dios, no en ellos, sino en Moisés, en todo lo de Dios, en todo lo espiritual. Cuando se convierta, el velo, dice la Biblia, será quitado de ellos cuando se conviertan al Señor. Y esto es para gente nueva.
aunque eso era para los israelitas, pero para gente nueva, cuando se conviertan a Cristo, ese murallón, ese velo, ese obstáculo que no le permite recibir las bendiciones, la gloria de Dios, el poder, el toque del Señor será quitado. Fue quitado por Cristo, pero hasta tanto no se conviertan, ese velo, ese muro, ese obstáculo permanece entre Dios y los hombres. Por eso es para los que no se convierten. Pero ¿qué hay para los convertidos, para los más santos, para los hijos de Dios? También hay un tropiezo, un obstáculo. Y me acordé de Isaías. Dice, cuando murió el rey Usías, dijo Isaías, era un profeta, era un santísimo. Dios nos ayude. Dice, murió el rey Usías. Estaba yo en la presencia del Señor, pero cuando murió el rey, vi yo al Señor cubierto de gloria, con muchos ángeles alrededor, que decían, santo, santo, santo. Vi los quiciales del templo, vi toda esa magnificencia. Y dije, ay, que he visto al Señor, un hombre de labios inmundos. Un hombre inmundo, se veía inmundo, pecador, frente a la gloria del Señor. ¿Quién podrá estar delante de tu presencia? Y dice que vino un ángel, tomó brasas, fuego del altar, y tocó sus labios, su vida, y lo santificó. Y ahí pudo ver al Señor. ¿Cuándo pudo ver al Señor? Cuando murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Un rey muy amado por Isaías, muy tenido en cuenta, no digo idolatrado, pero rayaba esa línea. Tuvo que morir alguien para que pueda Isaías, y mira que era santo, para que Isaías pueda ver la gloria del Señor. Los ángeles oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaremos para que predique la palabra? Isaías oyó la voz de Dios y dijo, envíame a mí. Y fue santificado. Mira toda la gloria que recibió, pero tuvo que estar lejos de Isaías, el rey Usías. Hay cosas que deben morir en nosotros para ser poseedores de la bendición de Dios que nos es impedida. Y quiero ser muy breve y seguir avanzando. Que tiene que ser quitado de ti. El otro ejemplo es el de Pablo, que decía, lo he perdido todo, lo tengo por basura, para hallar a Cristo, para ser encontrado en Él, para ganar a Cristo. Hay cosas que debemos dejar, como Isaías, convertirse, como Isaías, dejar cosas, y como Pablo. El primer velo que uno debe tocar. El segundo velo es el que nos dice la palabra del Señor, que cuando Jesús murió y expiró y antes dijo, consumado es, lo he hecho todo, he terminado, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto significa que el camino lo abrió Dios para que nosotros, como el hombre que hizo el casamiento de su hijo y nos invitó, nos llamó, nosotros debemos ir a Él desde arriba hacia abajo. ¿Cuál era ese velo del templo? Era el que estaba puesto en el lugar santísimo. Venía el atrio donde estaba la gente, digámosle, la gente que iba a ofrecer sacrificio, el lugar santo donde entraban los sacerdotes, pero el lugar santísimo entraba una vez por año el sumo sacerdote. Y debía estar santísimo, limpio, purificado, porque si había pecado, allí quedaba muerto. Porque era tan impetuosa la gloria de Dios en el lugar santísimo. Pero Cristo dijo, ya no el atrio, ya no el lugar santísimo, todos tienen entrada al lugar santísimo, ya no el lugar santo, todos tienen entrada al lugar santísimo. ¿Y cómo entramos a ese lugar donde la gloria de Dios se manifiesta y las bendiciones llegan y Dios nos escucha y recibimos todo lo de Dios? ¿Por medio de qué? Dice la palabra del Señor también, porque la Biblia se contesta a sí mismo. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, en el versículo 19 al 22, dice de la siguiente forma, 19 al 22.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa? Que Dios no ha dado lugar para entrar en el lugar santísimo y que somos reyes y sacerdotes para Dios el Padre, pero nos tenemos que acercar con corazón sincero. Señor, perdona mis pecados, ayúdame, auméntame la fe. Tengo que ir yo con certidumbre de fe para que Dios, que está dispuesto, que nos invitó, que la fiesta la pagó, que Cristo pagó por nosotros, nos reciba. Pero debemos acercarnos a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de sentirnos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y no jugar de afuera y oír la palabra de Dios como aquella que cayó la semilla junto al camino. Algunos miran desde afuera, o algunos escuchan como Eutico allá arriba de la ventana cuando Pablo predicó, y se quedó dormido y se cayó porque no estaba en el lugar que debiera estar. Pero es libre la entrada ahora, pero dice que tú y yo nos tenemos que acercar. ¿Te has acercado hoy a Dios? ¿O vives un poco lejos como Eutico? ¿O como lo de junto al camino? ¿O los que están afuera a la puerta como el paralítico del templo La Hermosa, que iba a pedir limosna, mendigando? Debemos estar adentro. Y Dios nos va a bendecir, querido amigo y hermano. Y dice la otra palabra que confirma esto en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y nos habla de lo mismo. Dice, acercaos, porque no tenéis, por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cómo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está el texto. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Ve, nos podemos acercar al lugar santísimo, pero también al trono de la gracia, sabiendo que podemos hallar socorro, podemos hallar gracia y la bendición del Señor. ¿Te estás acercando? O como Pedro, seguía al Señor cuando Jesús fue apresado, pero la Biblia dice que le seguía de lejos. Y claro, después le negó. Vinieron y dijeron, tú eres, no soy, insultó, lo negó y se excusó. Por eso debemos seguir de cerca al Señor en Cristo y Dios nos va a bendecir. Tenemos que estar allí, en oración, en lectura, en el cuerpo, unido a través de estas redes, como que somos iglesia en un mismo espíritu. Y el tercer velo que vamos a hablar, y ya casi finalizando, esto no tiene que ver con el que tenía Moisés, figura de la gloria de Dios, o el velo que se partió en dos de arriba abajo en el templo. Esto tiene que ver con velos que pueden estar en nosotros mismos y que dependen más de nosotros mismos que de Dios, porque Dios ya hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 1, versículo 18, de lo que hemos estado mencionando un poco al principio? Efesios 1, 3, y después vamos al 18. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Recuerda, Dios es espíritu. Bendición espiritual quiere decir que descienden de todo lo espiritual, pero luego se materializan, de modo que las cosas que no se ven fueron hechas de las que no se veían. ¿Me entiende?
Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Ya tenemos la fiesta paga, la bendición dictaminada, firmada, para que nosotros pasemos a retirarla. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos en él santos, sin mancha, bendecido y más que bendecido, prosperado en todas las cosas y más que vencedores. Pero versículo 18 dice de la siguiente manera: Dios quiere y oro por ustedes, decía Pablo, para que Dios pueda daros, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estoy leyendo del 17, ahora 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para con nosotros los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjate tanto allí términos que podemos aplicarnos para que Dios descienda con su gloria, según la operación del poder de su fuerza, no de la mía, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que somos tú y yo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, con mayúscula, de Dios, que todo lo llena en todo. O sea, todo lo diabólico, todo aquello que nos perturba, quiere perjudicar, inclusive los virus, los coronavirus, los diablos, los demonios, las serpientes, los dragones, los leones, las aspides, la ha puesto debajo de nuestros pies. Por eso es que Pablo oraba para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que el velo sea quitado, que Dios nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Le veamos cara a cara. Es una forma de decir, no podemos ver el rostro hoy día, pero estamos hablando figurativamente que podemos presentir, sentir, disfrutar, aprovechar y tomarnos de toda la persona y de la gloria del Señor. Por eso, hermano, ¿cómo están tus ojos? El velo del Antiguo Testamento, del reino, de todo, dice que por medio de Cristo, si estamos convertidos, Dios lo quitó. Si somos como Isaías, sacamos lo que nos estorba y vemos la gloria de Dios. Y si somos, como decía Pablo, dejamos todo aquello que nos impide, hasta tener por basura muchas cosas, para ver a Cristo, para ser hallado y tomar toda la bendición de Él. Y voy a dar algunos ejemplos ahora. ¿Qué es lo que nos impide ver y recibir, disfrutar lo que Dios ya nos entregó? La palabra del Señor nos dice que un día un ciego fue a Jesús y le dijo: ora por mí, sáname. Y Jesús dice que puso sus manos sobre sus ojos y lo bendijo y dijo: ¿cómo ves? Veo hombres que caminan como árboles. Qué cosa rara, ¿no? Y a veces venimos tan atados, con vendas mágicas mucho, que el Señor debe orar y pedir y nosotros acudir a Él todas las veces que sean necesarias. Le puso la mano de nuevo sobre sus ojos y ahora, ¿cómo ves? Y dice: veo todas las cosas. Y dice que su vista fue restablecida y vio de lejos y claramente y a todos. Gloria a Dios. Esto lo mencionaremos al final, pero ¿qué quiero decir? Acudamos a Cristo para que Él nos bendiga, rompa todo velo de ceguera espiritual en nosotros todas las veces que sea necesaria para ver cada día más.
Hay un texto que dice: abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Todos los milagros, todas las herencias, todo el poder que hay escondido en tu palabra. Y de la Biblia, la palabra, viene fe por oírla, por leerla. Abre mis ojos, Señor, para entender tu palabra, para que tú me inspires, para que tú me hables, para que tú me bendigas, para que tú cortes toda maldición. Y sigue diciendo que los discípulos camino a Emaús, después que se iban, habiendo visto el panorama de un Cristo muerto, que no se apareció, que dudaron que Jesús se había resucitado, y de repente se le presentó Jesús al lado de ellos y dijo: ¿qué discuten? ¿Qué discurren? ¿Y cómo tú eres el único de estos condados que no sabe lo que pasó con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que murió y que iba a resucitar y no le vemos por ningún lado? Y era Jesús. Dice que no le reconocieron, en primer lugar por las dudas. Dudaban, no creían que Jesús resucitó. Y porque Jesús se transformó en un cuerpo espiritual, si bien estaba en la tierra, pero un cuerpo glorificado, no le reconocieron, pero por la dureza de su corazón. Y Jesús se manifestó, y Jesús se reveló, y Jesús desapareció de ellos. Pero dijeron: ¿cómo no ardía nuestro corazón cuando Jesús hablaba con nosotros? Quizás la duda te opaquen de ver la presencia, la gloria de un Cristo todopoderoso resucitado. Y voy finalizando. Y antes quizás decirte esto también: debemos experimentar un Cristo resucitado. No un Cristo del pasado, de ayer, de lo que hizo ayer, sino de lo que puede hacer hoy, mañana y siempre. Un Cristo no religioso como la cruz, la medallita o una estampita. Cristo no lo ves, está glorificado, está invisible, pero Él es real. El Cristo de siempre. Y decía que el temor también hace ver cosas que no son existentes, cosas equivocadas. Y el ejemplo que puedo darte es cuando los discípulos estaban solos en el mar, que las aguas los tapaban, los vientos, el mar los ahogaba, y quisieron remar y no pudieron remar. Y Jesús dice que viéndolo, tenía el control, venía caminando sobre las aguas, y ellos lo vieron. Jesús le dijo: muchachos, no tengan miedo, no temáis. Y ellos tuvieron miedo creyendo que era un fantasma. Claro, el temor te ciega, te hace ver cosas equivocadas, cosas inexistentes, cosas distorsionadas. Lo confundieron con un fantasma. Nos tapa el verdadero Jesús. Jesús venía caminando en las tormentas. Es el Cristo que tú necesitas. Dile: Señor, quiero ver cuando eres tú. Y quiero ver y no desconocer las artimañas del diablo. Pero debes tener claro contra quién peleas y a quién te entregas y en quién confías. Concluyo. Creo que aquí debemos recurrir al ejemplo que te di hace unos minutos, del muchacho que fue ciego a pedirle que Jesús le ore, y vio al principio una cosa muy distorsionada: hombres que caminaban como árboles. Eran hombres, pero no eran árboles. No daba fruto, porque no era, para él no era nada, una cosa rara. Y tú y yo vamos creciendo, pero recurre a Dios y dile: Señor, quiero ver como tú quieras que yo vea, como tus ojos, como tú piensas. Quiero tener lo que tú has destinado para mí. Y dice que Jesús le hizo que mirase. Y yo creo que Dios, a través mío y de la palabra y del Espíritu Santo, te está diciendo, te está aconsejando, te está instando a que tú mires después de que oremos. Y dice que cuando Jesús le instó, le hizo que mirase, le preguntó: ¿cómo ves? Y dice la Biblia que fue restablecido totalmente su visión. Y vio de lejos y claramente y a todos. ¿Qué adjetivo o qué otro término le puede agregar a esto? Plenitud de vida abundante. Eso es lo que Dios quiere que tú vivas.
en lo mental, en lo emocional, en lo físico, en lo familiar, en lo económico, y más en estos tiempos. Si tú alcanzaras a ver claramente quién está al lado tuyo, aunque tú no lo veas. Y termino diciendo esto que ni lo había pensado, pero el Espíritu Santo es sabio y me lo recordó ahora. Dice que Moisés no tuvo miedo, temor a la ira del rey de Faraón cuando decidió ir por la tierra prometida, por la bendición de Dios, por lo que Dios le había dicho y por lo que Dios le había prometido. Dice que no tuvo temor a la ira de Faraón, sino que se fue y se sostuvo como viendo al invisible. ¡Aleluya! Me causa una alegría tremenda, una conmoción dentro mío. Yo necesito esta palabra, amigo. Yo necesito. Y en este tiempo, ¿qué ves tú? Científicos que te dicen: vamos a ver muerto por la calle, no hay vacuna, tápese la cara, no salga, no toque, no mire, no hable, no se ría, no se junte. ¡Ey! Cuidémonos. Pero ¿de qué te sostiene? ¿De dónde te agarras en este tiempo? Cuídate, pero sostente de Dios como viendo al invisible. Y no tengas temor de Satanás el diablo, que ha venido sí para matar, robar y destruir, pero en los hijos de Dios hay luz en su habitación. Está la marca de la sangre de Cristo, y Dios pasará de largo, y el heridor no entrará a tu casa ni en la mía para herir mortalmente. No, Señor. Caerán 1000 a tu diestra, lamentablemente a tu lado, y 10.000 a tu siniestra, pero el mal a ti no te llegará. Toma esta palabra. Dice la palabra del Señor que Jesucristo apareció para deshacer todita la obra de Satanás el diablo, y vino a traernos vida, y vida en abundancia. Y la palabra del Señor, volviendo a que nos sostengamos como viendo, nos sostenemos como viendo al invisible. La Biblia dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, y que los enemigos están puestos debajo de mis pies. Y quiero orar por ti, en el nombre del Señor. Quiero orar por mí, por tu familia, por la mía, por Argentina, por mis hijos que están afuera y por los tuyos. Y para orar por otros que están enfermos. Pero después de la oración de Jesús, unidos, Jesús dijo que hizo que mirase. Prueba tu fe y comienza a hacer lo que no podías hacer antes. Espera lo que no tenías antes. Espera lo que no esperabas antes, que el temor o el pecado o el no acercarte a Dios o el no estar convertido mucho te impedía ver la gloria de Dios, experimentar la bendición y tener todo lo que Dios ya te ha dado. Por eso, fíjate lo que impide. Lo de Dios ya lo sacó. Él resucitó, Él sacó la piedra, no la sacaron los soldados, como decían. La sacó Él, venció Él, y está a la diestra de Dios y está con nosotros, en el poder del Espíritu Santo y con los ángeles del Señor, peleando por nosotros también la batalla. Oremos juntos, inclina tu rostro, levanta tu mano al cielo, únete con tu familia, y el Dios que está aquí conmigo está contigo en tu casa. Y entrégale esta semana, entrégale tu vida, entrégale todo, y Dios te sostendrá si tú decides sostenerte de Él como viéndole, aunque no le veas. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos con la iglesia, con tantos hermanos que en este día domingo alrededor del mundo están en sus casas, están donde sea, Señor, quizás teniendo reunión porque ya se lo han permitido, pero Señor, nosotros estamos unidos a través de la fe, en un mismo espíritu. Señor, estos 3 velos ya fueron quitados, pero para muchos están todavía allí porque no hacen lo que deben hacer. Señor, sabiendo que aún están abiertos el camino real y vivo por medio de Jesús, para que comprendamos, para que tomemos, para que miremos tu gloria y seamos transformados a través de ella
que miremos como un espejo la gloria del Señor y seamos transformados a tu imagen y semejanza, venciendo cada vez. En el nombre de Jesucristo. Y los velos que podamos tener nosotros en nuestros ojos, en nuestras vidas, sean hierros, pecado, o sea duda, o sea falta de acercamiento, quitamos hoy esos velos para verte diáfanamente, para sostenernos de ti como viéndote en el nombre del Señor. Aunque no te veamos, tú nos ves. Aunque no te oigamos, tú nos oyes. Como dice cuando oremos y recemos el Padre Nuestro. Y tú que nos oyes y que nos ves, Señor, en la intimidad, tú nos recompensarás en público. En el momento que salgamos de haber estado contigo, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, mis amigos, mis hermanos, la familia, líbranos de todo mal, protégenos con tu sangre preciosa, que los ángeles estén apostados en Argentina y quite esta pandemia y en el mundo, Señor, en nuestras familias, en nuestras casas, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y todas las provincias. En el nombre de Jesús declaramos que a nosotros nos irá bien en lo espiritual, en lo físico, en lo familiar, en lo económico y material, porque tú estás con nosotros. Recibimos tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te damos gloria y te damos gracia, porque así será como tú nos has prometido. Y todos decimos amén. Hermano mío y amigo, donde te encuentres, si estás por almorzar, disfruta de Dios, disfruta de la vida, disfruta de tu familia. Dale gloria al Señor, y desde aquí pedimos la bendición de Dios para ti y los tuyos, y como siervo del Señor te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no tengas miedo, porque el temor te ata como una venda mágica y te hace padecer aunque no tengas el problema. Rompe con todo espíritu de temor, porque Dios dice que no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Domina la situación en el nombre de Jesús. Y si te crees que eres poco, abre tus ojos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y más son los que están con nosotros, como oró Elías con su siervo. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo y con ellos. En el nombre de Jesús, recibe la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro.